Hola, buenas tardes. Me permito hacer el análisis complementario de la función número 10 contemplada en el Código de Comercio relacionado con el revisor fiscal. La función número 10 dice claramente reportar a la unidad de información y análisis financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal D del numeral 2 del artículo 102 del decreto ley 663 del año 93 cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores. Bueno, lo anterior significa lo siguiente, que el gobierno en el año 2015 creó, el Congreso, a través del Congreso aprobó la ley 1762 y en su artículo 27, fíjense ustedes, modificó el Código de Comercio. Nosotros en el análisis de la función número 9 habíamos dicho que el, el gobierno fue inteligente y creó y dejó la puerta abierta. Recordemos, miren aquí la 9, dejó la puerta abierta para que el gobierno, a través de leyes o los estatutos de la empresa o los socios, la junta de socios, puedan atribuirle más funciones al revisor fiscal. Y hasta el año 2015, hasta el año 2014, digámoslo así, habían 9 funciones contempladas en el Código de Comercio, hasta el año 2014. Pero a partir del año 2015, con la ley esta, con la nueva ley, la ley, repito, 1762 de 2015, se le atribuyó una nueva función al revisor fiscal, la número 10, la función número 10. Y por ahí el gobierno nos atribuyó esa nueva función. Bueno, vamos a ver qué dice la nueva función. Ese artículo 207 fue modificado y se le incorpora una nueva función al revisor fiscal. Bien, entonces veamos en qué consiste esa nueva función del revisor fiscal. Bueno, el gobierno tiene una unidad, o la Presidencia de la República tiene una unidad investigativa que se llama UIAF, UIAF. Esa es una unidad que investiga la información financiera de todas las personas naturales o jurídicas en Colombia. Por ejemplo, esa unidad investigativa sabe quién es Yesid Álvarez, si declara renta, lógico, porque cruza información con la DIAN, cruza información con las entidades de registro y control de bienes activos, cruza información con las notarías, etcétera. Y ella tiene información de cada una de las personas naturales o jurídicas sobre sus finanzas. Entonces, pero esta ley le atribuyó la función al revisor fiscal en los siguientes términos. Le dijo, señor revisor fiscal, cuando usted vea al interior de la empresa algo sospechoso, algo que esté por fuera del ámbito de legalidad, por ejemplo, contrabando, lavado de activos, evasión fiscal, por favor infórmenos. Así le dice la ley al revisor fiscal, que informe a la UIAF sobre cualquier actividad sospechosa. Entonces, con esta nueva ley, el revisor fiscal, que sí sabe, porque el revisor fiscal, el que ejerce de verdad un control integral, completo, dentro de la organización, él sí se da cuenta si las empresas tienen esas manifestaciones irregulares. El revisor fiscal que examina con rigurosidad todas las operaciones de la empresa, se da cuenta
si en un momento determinado la empresa tiene, digamos que esas actividades dentro de su organización, la de contrabando, lavado de activos, evasión fiscal, entre otras, o financiación del terrorismo. Pues bien, entonces, aquí está la UIA, la entidad del Estado encargada de sistematizar, centralizar y analizar todos los datos relacionados con operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, eh, el revisor, no es que el revisor fiscal, oígase bien, voy a precisar que no es que el revisor fiscal se convierta en un detective, no, porque el revisor fiscal, esa no es su labor. Lo que la ley le pide al revisor fiscal es que informe cuando hay indicios de sospecha de algo que está por fuera de la legalidad, de los parámetros de legalidad. Aquí hay un párrafo muy importante, muy interesante, que dice, eh, el revisor fiscal podrá detectar las operaciones sospechosas como todas aquellas actividades transacciones que emergen y desbordan los parámetros de normalidad que enmarcan los negocios dentro del rango jurídico permitido. En otras palabras, es aquella transacción que por su cantidad, número y características no se enmarca en las operaciones normales del negocio mercantil, que carece de justificación razonable y se desvía de las normas, prácticas y costumbres legales del mercado. Entonces deberá reportar dichas operaciones a la UIAF. Bien, voy a aclararles este párrafo. Si yo tengo un almacén, un negocio, y mis ventas normales son de 2 millones de pesos todos los días, y consigno 1.500.000 a mi cuenta bancaria, producto de esos ingresos operacionales por las ventas que son operacionales, entonces se mantiene dentro de una regularidad, todos los días una consignación de 1.500.000, de 2 millones, más o menos en esos parámetros de normalidad. Para el revisor fiscal de mi empresa debe ser de muy, digamos que debe llamarle la atención el hecho de que de pronto aparezca una consignación por 1.000 millones de pesos en mi cuenta bancaria. Eso debe despertar la sospecha en él, por lo que él tiene que investigar, averiguar, evidenciar qué ocurre. Pero, repito, él no puede concluir que haya elevado activos, sino que de inmediato, cuando ya tenga las evidencias necesarias, debe dar aviso, informe a la UIAF para que ésta sí investigue. La UIAF tiene la infraestructura necesaria para investigar cualquier irregularidad que ocurra dentro de las empresas colombianas, organizaciones, que, repito, dice ahí claramente, desbordan los parámetros de normalidad de las transacciones, por ejemplo, en cuanto a cantidad de transacciones, número, cantidad, es decir, valor de la transacción, el número de transacciones, que no se enmarquen dentro de las operaciones normales del negocio. Entonces, fíjense, debe reportarlo a la UIAF, dando cumplimiento al estatuto orgánico del sistema financiero, o EOF. Bueno, el revisor fiscal como órgano de control del sistema de administración de riesgo de lavado de activos en las entidades, por ejemplo, financieras, esto se lo voy a explicar rápidamente. SARLAF, ese término SARLAF es un término que significa, allí ustedes lo ven subrayado, significa Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAF. Bueno, en el sector financiero, más que todo, los revisores fiscales tienen que cada cierto periodo, creo que cada 3 meses, así claro, aquí lo dice trimestralmente, debe llenar un documento, es un formato donde ellos deben notificar allí
todo, si la empresa, el banco está cumpliendo en esta normativa, o por el contrario, debe notificar si hay circunstancias y fallas detectadas. Es decir, el SARLAF es como un formato, como que una estructura dentro de los bancos donde se les obliga se le obliga al revisor fiscal a que informe a través de ese instrumento sobre cualquier actividad irregular que ocurra en ese establecimiento financiero. Es decir, en el sector financiero es donde más se ve esto del SARLAF y al cual está obligado el revisor fiscal. Bueno, en resumen, ¿qué normas regulan a los revisores fiscales en relación con las actividades sospechosas en una empresa? Ya saben, artículo 27 de la ley 1762 de julio de 2015, es una nueva función, la número 10, el gobierno le atribuyó a través de esta ley esta nueva función al revisor fiscal. ¿Quiénes deben aplicar las normas? Solo los revisores fiscales. ¿Cuál es el sistema que deben aplicar? Solo los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF. ¿Cuáles son los reportes que deben realizar? Al menos reportes de operaciones sospechosas ROS, enviar a la UIAF de forma inmediata cuando se tenga conocimiento de una operación que genere sospecha en el desarrollo de sus labores. Entonces, fíjense ustedes, tenemos una función más atribuida al revisor fiscal legalmente por ley desde el año 2015 que hay que cumplirla como toda atribución, porque yo les dije desde que empezamos a estudiar la revisoría fiscal que esto es un oficio, digámoslo así, muy regulado por el gobierno colombiano. Bueno, entonces en esos términos dejo el análisis relacionado con la función número 10. Que pasen una feliz tarde. Ok, hasta luego.